Vamos con nuestra sección en donde platicamos a fondo de temas que están ocurriendo en el país y que de verdad necesitamos entender, porque a veces ocurre que tenemos ahí la información, pero son temas que vienen desde muchísimo más atrás. El pasado viernes corrieron imágenes de San Gregorio Chamí, que es un municipio de frontera de Comalapa, en Chiapas, pues que dejaron helados no solo a las personas que vivimos aquí en el país y que ya estamos acostumbrados a la violencia, a la fuerza de los cárteles de la droga en el país, sino pues a nivel internacional. Resulta que mientras un convoy de camionetas con personas armadas del cártel del Sinaloa avanzaban por las calles de San Gregorio, pues se observaba aplaudir pues a personas que vivían ahí el paso de los autos. Esta zona se encuentra asediada por una fuerte disputa por el territorio entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Vale la pena justamente hablar del tema, muy delicado. Por ahí no sé si tenemos imágenes de cómo pues pasaban los automóviles y las personas le aplaudían. No las tenemos, pero Pero bueno, está pues lo bien que dijo el interesantes. presidente, ¿no? Ah, el Creo que presidente, lo que el claro. presidente hizo alusión a ese video que se viralizó el fin de Ujú. semana, que es un video en donde va un convoy de 20 camionetas al parecer. Y el presidente se le preguntaron en la mañana, él mismo tocó el tema y bueno, dijo esto, creo que sí tenemos ese video. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque se entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente en torno a pues este video que circuló el fin de semana y para eso hemos convocado para platicar, para conversar, para ver su lectura, sobre todo, de un asunto que se ha viralizado, hay diferentes interpretaciones, diferentes posiciones, ya vimos al presidente que dice en algún momento, pues no exageremos el tema, esto es propaganda, por otro lado dice, pues sí, hay un problema, no hemos podido ni siquiera entrar a arreglar el tema de electricidad, entonces ya llevamos a la Guardia Nacional, pero para eso convocamos a Alexei Chévez, que él es consultor en temas de defensa y un especialista en temas de seguridad nacional. Alexei, buenas tardes, bienvenido. Querido Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias. Alexei, me acompaña María Fernanda Navarro en esta mesa. Vamos a estar conversando los tres sobre este tema. ¿Cuál es la lectura que tú le das de entrada a esto que pasó en este municipio de Chiapas, casi la frontera con Guatemala, que levantó tanto revuelo de un asunto muy centrado y muy concentrado en esa zona del estado? Y que de pronto se convirtió pues en un tema nacional y pues le hemos dado o le han dado en términos generales diversas interpretaciones al asunto, pero nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre esto que vimos el fin de semana. Bueno, yo creo que hay que dividirlo en dos partes. Lo que sucedió hay que dividirlo en dos partes. La primera de ellas es la entrada de un convoy armado del cártel de Sinaloa. Hace más de 20 años que el cártel de Sinaloa es prácticamente dueño de Chiapas. Están peleando ahora precisamente esa supremacía con Jalisco Nueva Generación, que está queriendo entrar. Entonces, estamos viendo que llega el cártel predominante para seguir peleando por sus fueros. Probablemente la población, obligado o no, pues agradece estar con un cártel que no sea distinguido por tanta violencia como Jalisco Nueva Generación. Y la otra es el revuelo mundial que ha sido estas imágenes de los pobladores, obligados o no, a echarle porras y apoyar a la entrada de este cártel. Entonces, yo creo que lo primero es algo que está viviendo Chiapas desde hace ya más de 6 años, Uh -huh. 20 años, si me permites, con la supremacía
del cártel de Sinaloa. Y lo segundo es lo mediático, que es los pobladores pues agradeciendo que lleguen los menos malos. Y bueno, y te diría una tercera parte, la no respuesta del gobierno federal. Ujú. O sea, aquí el problema de la reacción del gobierno, que entiendo se había presentado ya un problema que tiene que ver con la conexión de luz eléctrica, que eso nos dijo el presidente hoy en la mañana, que había un problema en el que no podían entrar ni siquiera los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad y que pues ya había mandado a la Guardia Nacional. Pero es decir, es una reacción muy tardía, es decir, hasta que vemos el problema, hasta que se exhibe, hasta que se viraliza, hasta que todo el mundo empieza a interpretar diferentes posiciones, es cuando el gobierno nos dice, bueno, sí hay un problema ahí, ya lo estamos atendiendo. Es un problema la reacción del gobierno, ¿no? Yo todavía no veo la reacción del gobierno, perdón. Bueno, mira, es la retórica, tienes razón, porque ni siquiera hemos visto, es cierto, ni siquiera hemos visto siempre Sedena nos dice en un boletín que han salido tantos elementos rumbo a esta zona, ¿no? Hoy no lo hemos visto, fue simplemente la retórica presidencial. Exactamente, solo se quedó en palabras. Digo, para dimensionar lo que pasó, o sea, para ponerlo en peras con peras, el Estado guatemalteco mandó 400 elementos de fuerzas especiales a la frontera después de ver el video. Después de ver 20 camionetas con personas armadas con fusiles de asalto, de combate, etcétera, el Estado guatemalteco mandó 400 elementos, inmediatamente 400 elementos a la frontera por si cualquier cosa. Nosotros no lo hemos hecho, no hemos mandado ni 500, ni 100, ni 50, o sea, la única respuesta es ya lo estamos tratando, ya lo sabíamos porque no podíamos entrar desde que se llevaron la luz. Esta inacción del gobierno ha provocado que este año haya más de 3,000 desplazados en Chiapas. El año pasado hubo 4,460. Del 2010 al 21 hay 14,600. O sea, ¿de quién está realmente gobernando Chiapas? Ahora, además hay otra cosa. Son pueblos que se rigen bajo usos y costumbres. Ellos eligen sus autoridades municipales. Bueno, no son municipales, son porque no pertenecen a ningún, son autónomas. Entonces, también el pleito grave que estamos viendo aquí entre Sinaloa y Jalisco Nueva Generación es por qué grupo van a imponer como representante de estas comunidades. Oye, Alexei, a mí me sorprende mucho esto que dices al inicio de la entrevista, ¿no? Que el cártel de Sinaloa, pues desde hace 20 años ha estado dominando Chiapas, cuando la verdad desde esta perspectiva de una no especialista en el tema, pues pareciera que Chiapas, o por lo menos el sureste del país, esa impresión me daba, no tenía tantos problemas de control de cárteles, del narcotráfico, y todo esto se concentraba muchas veces estas batallas en el norte. ¿Por qué no me regalas un panorama general de por qué en este momento se está recrudeciendo la violencia y el control por parte de los cárteles en Chiapas específicamente? ¿Y por qué no lo habíamos visto? ¿Por qué no era tan evidente como hasta ahora? Bueno, principalmente porque Chiapas era anteriormente única y exclusivamente una tierra de trasiego. O sea, las drogas que venían de Belice, que venían de Guatemala, pasaban, los cárteles las tomaban ahí y una parte la subían a Quintana Roo, otra parte la metían por lanchas rápidas para Veracruz y la demás la cruzaban por el centro del país hacia el resto hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que estábamos viendo antes, ¿por qué no nos enterábamos? Era porque había un predominio del cártel de Sinaloa sobre esta ruta. ¿Qué hace Chiapas tan atractivo? Bueno, desde que los norteamericanos cerraron la ruta del Caribe a Miami, los cárteles colombianos tuvieron que encontrar una nueva manera de introducir la droga a los Estados Unidos. Esto fue lo que hizo tan poderoso en los principios de los 80s a los cárteles mexicanos, que se vieron en una posición donde ellos podían negociar y ahora parece ser que ya los cárteles
mexicanos controlan a los pequeños cárteles, las BACRIM colombianas, en relación a este tráfico de cocaína específicamente. Pero lo que viene hoy en día, que es lo más jugoso para esto, es el tráfico de indocumentados. Con los flujos migratorios que estamos teniendo, es muy lucrativo para los cárteles. Número uno, cobrar la transportación hacia el norte del país. Número dos, secuestrarlos y extorsionarlos. Y número tres, que también es muy preocupante, usarlos para actividades ilícitas, ya sea prostitución en el caso de las mujeres o como carne de sicario en el caso de los hombres. Ahora, este tema, Alexei, que pareciera que es el conflicto de nunca acabar. De pronto encontramos diagnósticos que nos hablan, que nos dicen cuál es el problema, nos dicen cuáles son las posibles soluciones. Llevamos ya prácticamente 2 décadas con este asunto, obviamente es un asunto que viene de más atrás, pero se agudiza con la transición y se concentra cuando Calderón le declara esta supuesta o esta guerra al narcotráfico. Y a partir de ahí hemos visto una aceleración, por lo menos en el fenómeno mediáticamente. Obviamente también tiene mucho que ver con la expansión de redes sociales. Ahora estamos viendo muchísimas cosas en tiempo real. Pero desde tu perspectiva, más allá de lo que los críticos al gobierno responden y de alguna manera dicen, no, es que los abrazos y no los balazos, abrazos no balazos no está funcionando, entonces tiene que haber otra cosa. Y por otro lado el gobierno dice, sí, pero nosotros no vamos a entrar en esta vorágine de violencia mandando al ejército a intentar masacrar a los narcotraficantes. En fin, hay una serie de retórica, hay mucha retórica, como bien dices, en la respuesta. La respuesta en este momento, frente a lo que ya pues se visualiza en el próximo año, que es la elección presidencial, la política de seguridad. ¿Qué hacer o dónde debería estar centrada la atención del ciudadano en este momento para exigirle a los candidatos o para exigirle a los partidos una propuesta de seguridad centrada en qué, Alexei? ¿En simplemente cambiar una estrategia concentrada o centrada en establecer un diagnóstico real de lo que ha estado pasando, para a partir de ahí establecer una política de seguridad que realmente dé resultados? ¿Cuál es tu lectura respecto a lo que tendría que estar haciendo en este momento, por un lado la ciudadanía, atento a lo que proponen los partidos políticos, y por otro lado el mismo gobierno pensando en la continuidad? ¿Continuar con esta estrategia o darle a la candidata o al candidato que llegue, bueno, en este caso a la candidata, darle una vuelta de tuerca y establecer otro tipo de estrategia de seguridad? Definitivamente esta estrategia no está funcionando, no va a funcionar, pero no importa que funcione o no funcione. El presidente desde el día 1 dijo que no iba a cambiar, que esa era su estrategia y que él iba a seguir ahí. Y es lo que ha hecho todos estos años. Entonces, ya no es que pueda funcionar en esta administración o no, es simple y sencillamente vamos a seguir cosechando los mismos números que tenemos el día de hoy o peor, por continuar el presidente con lo que él considera que es apropiado. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué viene? Yo creo que como ciudadanos tenemos que preguntarnos cuál es el número mágico. Teníamos 36,000 muertos, no pasó absolutamente nada. Llegamos a 120,000, no pasó nada. Estamos ahorita más allá de 136,000, sigue sin pasar absolutamente nada. O sea, como ciudadanos nos tenemos que preguntar cuál es el número mágico. Porque el siguiente vamos a acabar el sexenio probablemente con 180,000 muertos, dicen los expertos, y va a seguir pasando nada. Como ciudadanos tenemos que dejarnos de acostumbrarnos a estos números de horror. ¿Cuál es nuestro número mágico para que nosotros digamos basta? ¿Cuál es el número que tiene uno que decir ni uno más desde aquí? Porque como ciudadanos no hacemos nada, somos indolentes, somos apáticos. No hemos dimensionado el horror de lo que está sucediendo. Nos podemos espantar por las imágenes que estábamos comentando hace rato, etcétera, pero al otro día seguimos con nuestra cotidianidad. Entonces, como ciudadanos tenemos que establecer cuál es el número mágico para decir basta y empezar a reclamar una verdadera respuesta
pero que sea medible, no tonterías como de vamos a acabar con esto en 100 días o en 6 Sí. meses, que es irreal. Tenemos que exigirle a los candidatos o las dos candidatas que tenemos hasta el día de hoy cuál es su solución. Tiene que haber un golpe de timón. A mí me queda claro que tiene que haber un golpe de timón porque el país no va a aguantar mucho más de lo que está sucediendo. Tiene que haber un golpe de timón, tiene que ser, de alguna forma, yo quisiera creer que no sería hacia el totalitarismo. Hay voces ya que claman que miremos hacia lo que está haciendo El Salvador. Yo creo que es muy diferente, es una cosa completamente alejada, Salvador, de la realidad mexicana, pero sí tiene que haber un golpe de timón con el apoyo de los militares o sin el apoyo de los militares, formando policías, capacitándolas, fortaleciéndolas, pero tiene que haber un golpe de timón. Pues sí, sin duda. Alexei, te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros en este espacio. Me parece que es correcto, tiene que haber un golpe de timón. Ya los detalles de qué tendría que hacerse, pues los estaremos platicando quizás en otra ocasión que nos hagas el honor de estar con nosotros nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Alexei. Un gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias, Alexei Chávez.